¿Y de qué va el próximo episodio? Pues el próximo episodio es la segunda parte del Boat Tour, básicamente. Y le dejarás todo recogidito antes de grabar, ¿no? Que te conozco. Bueno, está súper recogido todo, no tienes que preocuparte, por favor. Vamos. Ya nos conocemos. Ay. Hoy nos vamos a ahorrar mucho esfuerzo y tiempo en el Boat Tour de nuestro barco, la segunda parte. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy os decíamos que nos íbamos a ahorrar un montón de esfuerzo y tiempo, pero no os creáis, somos nosotros los que nos vamos a ahorrar el esfuerzo y el tiempo porque el Boat Tour es de los episodios más fáciles que hacer, especialmente para Carlos, que es un vago y estamos en agosto y no quiere dar ni golpe. Pero no os preocupéis, va a ser un episodio súper interesante, vamos a ver un montón de cosas novedosas que tenemos por aquí y sobre todo lo que queremos es que os fijéis en todo lo que os vamos a enseñar para que después nos podáis comentar y decir cuáles son las cosas más interesantes que queréis que profundicemos en próximos episodios, ¿vale? Por cierto, evidentemente para los que no habéis visto el primer episodio del Boat Tour en el que dimos el tour por la parte exterior, lo tenéis por aquí en el enlace, ¿vale? No os lo perdáis. Así que sin más dilación, vamos con ello. Para. ¿El catering? El catering ahora. Tengo muchísimo hambre, David, de verdad. Ahora vuelvo. Pues empezamos. Espera. La camisa. ¿El raccord qué? El raccord. David, el raccord, de verdad. No tengo ni puñetera idea de qué es el raccord, pero entiendo que quieres que me vuelva a poner la camisa de siempre. Pues creo que ahora sí. ¡Empezamos! Vamos a verlo. Para. ¿Pero dónde vas? ¿Pero no te has visto el episodio anterior? Terminamos fuera. Habrá que seguir donde lo dejamos, ¿no? Venga, va. Vamos a ello. Bueno, antes de bajar vamos a ver una última cosa que se nos olvidó en el episodio anterior, en la parte de fuera, que es el tambucho de los trastos. Aquí guardamos toneladas de cosas, entre las que las más destacables son aletas y eso, siempre prácticas, combustible de reserva por si acaso, nunca sabes cuándo te vas a quedar y puedes tener que veremos un episodio sobre el mantenimiento del motor en el que tenemos que usar la garrafa para poner el motor en marcha. Por supuesto, nuestra famosa sopa en nuestro kit con nuestra bomba de emergencia por si se nos presenta una vía de agua y dos cosas muy destacables para mí que son el ácido oxálico, lo mejor para dejar blanco completamente la cubierta del barco y que vale regalado en comparación con otros productos, y este que le veremos en un episodio también, que es el soporte de emergencias que me permite poner el fueraborda en el barco, y con este, digamos que esta misma semana he tenido que entrar al puerto e incluso hacer más de 10 millas con él. Aunque escondemos muchas más cosas por aquí que iremos viendo en otros episodios, cadenas de respeto, anclas, cabos sin parar, más defensas, de todo, pero yo creo que lo principal ya lo hemos visto. Así que si me seguís, vamos para abajo. Pasad. ¡Madre mía! Esto está ordenadísimo. Lara te ha leído la cartilla, seguro. Esto está como siempre. Vamos al meollo. Vamos a empezar por la proa, ¿vale? Este barco tiene 3 camarotes y un baño y el salón. Entonces vamos a empezar por el camarote de proa, que es de estos triangulares, tiene por aquí un armario y lo primero que tenemos por aquí, por ejemplo, es lo que deberíais tener todos, que es
un bote con material de emergencia, radio, bengalas, el bote de humo que ya no hace falta según la nueva ley, linterna, cosas fundamentales para en caso que tengáis que abandonar el barco precipitadamente. ¿Eso es estanco? Esto es estanco. Bueno, la pegatina esta se sigue manteniendo estanco. Después, ¿os acordáis que en el episodio 1, puede ser? ¿En cuál hicimos lo del molinete? Pero primero. El primer episodio... No éramos famosos. No éramos ni famosos. Hicimos lo del molinete para el barco y luego le he añadido un interruptor aquí, por ejemplo, en el que conecto o desconecto para que se pueda usar inalámbricamente o no. Y al mismo tiempo, ya os he dicho que por todas partes pongo profusamente conectores de mechero de estos conectados a la batería, porque veremos que nos pueden ser muy útiles. Después, bueno, mucha mierda, unas colchonetas. Estas colchonetas que son para poner fuera en el barco, que además me las regaló Jesús, un seguidor del canal, muchísimas gracias. Y luego aquí es donde en invierno en esta caja guardo el panel solar principal de fuera y tengo otro panel viejuno de reserva con un controlador y un cable y un conector de mechero. Entonces, si necesito más energía todavía, este le puedo poner en cualquier sitio y le puedo enchufar a cualquiera de los conectores de mechero del barco y empieza a suministrar más energía al barco en cualquier momento. Adicionalmente, por aquí, en esta banda, lo que tenemos es nuestras mini botellas de buceo que habréis visto en nuestro episodio anterior, la de medio litro, la de 1 litro con el hinchador que está aquí, el botiquín de emergencia, algunos restos de cosas de otros experimentos que hemos hecho. Esto es muy interesante también, un imán de pesca. Se supone que puede subir hasta 40 kilos de peso. Entonces, cuando se me cae algo al fondo del mar, cojo, lo echo, así he rescatado unos cuantos destornilladores, por lo menos. Lo echas al fondo del mar y vas haciendo así, pim, 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 hasta que los encuentras. Ahora con el dron encima puedes mirar hasta por dónde está. Y con eso te ahorras el mojarte y encima puedes recuperar alguna cosa que se te haya caído, cosa bastante habitual. Bueno, una de las cámaras que instalamos, que todavía tengo pendiente aquí de actualizar una de ellas. Y en esta otra banda, poca cosa. Más cables, colchonetas, estos cables que tengo pendiente, que son para una instalación que quiero hacer de un fuera borda eléctrico en el barco, para la pesca y esas cosas, le veremos luego que está por ahí. Y esta caja, que es la caja de un dispositivo que tenemos ahí, que veremos en otro episodio, que es nuestro emisor ICE más barato del mercado. Adicionalmente, pues por aquí, armario con el viejo preno, con más equipo de seguridad, neoprenos para la familia, los niños, toallas, todo ese tipo de cosas. Vamos, mierdas varias. Y, muy importante, yo normalmente tengo el barco enchufado y siempre tengo, aquí en el norte especialmente, el deshumidificador. Y este, que es súper pequeño, está cojonudo. Le tengo las 24 horas del día puesto normalmente y saca un montón de humedad del barco y así el barco está siempre seco como una patena, abulta poco, cuando estás navegando le puedes poner en cualquier sitio, una maravilla. Seco como una patena. Bueno, es que patena lo uso mucho, ¿no? Seco como la mojama. Seco como una mojama. Limpio como la patena. Bueno, pues seco como una mojama, limpio como una patena. Como la mojama. Como la mojama. Seco como la mojama. Seco como la mojama. Y el deshumidificador, que lo que me permite es tener el barco seco como la mojama todo el año. Veréis que no hay humedad, no hay marcas de humedad por ningún sitio, vamos, una maravilla. Os pondré el enlace en la descripción de muchas de estas cosas porque, vamos, este me parece que costó 25 euros, algo así, no más. Seguimos, vamos para el salón ya. Si Carlos se echa para atrás y no se mata, aquí, ¿qué tenemos? Estación meteorológica de AliExpress, la más barata, pero sobre todo para saber la hora y para tener también la humedad y la temperatura dentro. Estamos en el norte, ¿eh? Y tenemos 26 grados, no nos quejaremos. Dentro, fuera debe hacer 17. Nuestra televisión. Esta televisión, que además tiene un soporte de esos que la puedes girar y esas cosas, y la puedes desplazar para un lado y para otro. Venía con el barco, pero funciona a 12 voltios, está muy bien porque tiene un montón de cosas. Principalmente lo que la uso es yo para tener la Raspberry Pi y luego pues como televisión normal. Entonces, por ejemplo, aquí en ese cubo, que esto es de Ikea, veréis cosas de Ikea por todas partes, la verdad es que son súper útiles. Aquí tengo, por ejemplo, el mando del molinete famoso, ya que guardo los mandos. En esta es donde normalmente vería la Raspberry Pi, la puedo manejar con el ratón y entonces puedo poner el plotter. Aquí tenemos el plotter con nuestro barco y al mismo tiempo, si queremos, podemos, por ejemplo, coger y poner la cámara cenital. Puedo en un momento dado darle aquí y dar Always on Top y entonces puedo tener las dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? Nuestro barco, otros barcos que van apareciendo con el ICE y al mismo tiempo el puerto, porque ahora mismo estamos en el puerto. Y luego, por supuesto, pues tiene para ver películas con USB, DVDs, la televisión normal que tira de la antena que visteis en el tope de palo y que además tiene pues este amplificador de antena para regularlo cuando haga falta.
Vamos a quitar Telecinco lo más rápido posible. En esta zona lo que tenemos son varios cajoncitos para herramientas, ese tipo de cosas. Aquí los prismáticos, todo tipo de trastos que guardo por aquí. Un tupper solo de cintas adhesivas. Las cintas adhesivas me encantan y son súper útiles. Cinta americana, de todo para arreglar. Alguna polea, nuestro famoso extractor de humo, que lo guardamos aquí. E incluso por aquí, todavía pendientes de instalar, que lo habréis visto también en otro episodio, nuestras luces de emergencia para los chalecos. Este sofá, en el de esta banda, tiene espacio debajo y debajo pues para guardar provisiones, trapos, el equipo de pesca, todo ese tipo de cosas. Si nos vamos a esta otra banda, nos encontramos cosas muy parecidas. Otro armarito con cajones para guardar cosas, otro chisme de Ikea en el que guardar mandos. Esta linterna submarina, que es cojonuda, la verdad, que la compré también en AliExpress, como casi todo. Está sumergible hasta tropecientos metros y alumbra una barbaridad. Un láser de alta intensidad, que además, si necesitas señalizarte por la noche, tiene llave incluso de lo potente que es. Pues aquí. Entonces puede hacer hasta chiribitas. Esto, por si quieres hacer una fiesta o convertirlo esto en un... Bueno. Esto para operar córneas. Para operar córneas, o si le quitas esto, evidentemente, pues es un láser de los de un puntero láser súper potente. Con esto te puedes hacer ver a mucha distancia. Más linternas, muy importante, piezas de recambio, un matamosquitos de los tradicionales, porque al final cuando estás fondeado y los mosquitos, como también veremos que tenemos el inversor, pues podemos tener cualquier cosa de 220. El primero de los extintores, porque tenemos dos, vamos por encima de la ley, ya no siguiendo el Real Decreto, sino que vamos más allá del Real Decreto. Instrumentos de pesca varios, tenemos muchos. ¿Sabemos usarlos? No, pero tenemos montones. Bueno, practicamos la pesca sin captura. Eso es. Vamos un nivel más allá. La gente más ecológica practica la pesca sin muerte, en la que liberan el espécimen cada vez, pero eso les estresa. Nosotros practicamos la pesca sin captura, que es que echamos las cañas y ni siquiera pescamos los peces. Después por aquí, pues bueno, por ejemplo, en esta funda está el tablet que normalmente tengo fuera, libros varios del puerto, ese tipo de cosas. Que le dedicaremos un episodio, que es el emisor de ICE más barato que he conseguido encontrar y que es un complemento ideal para nuestra Raspberry, porque la Raspberry recibe las señales y este es capaz de emitirlas y hacer que nos vean. Algún libro de supervivencia, nuestra famosa radio china Baofeng con su cargador, así cuando normalmente estamos en el puerto la tenemos puesta aquí en su base, ¿ves? Y está cargándose. Y luego esto, que era un clásico armario de esos de armario de botiquín, que en realidad nosotros lo usamos de despensa. Esta tabla me faltaba, pero con esta tabla conviertes todo este conjunto en una cama grande, y entonces aparte de los 3 camarotes todavía hay sitio para alguien más. Aquí abajo es donde guardo la herramienta y como os podéis imaginar tengo muchísima herramienta. Igual un día dedicamos un episodio a toda la herramienta útil que guardo normalmente en el barco para hacer cosas. ¿No has contado la barra de pole dance? Es un poco gorda para pole dance. No sé si tú lo has practicado, Carlos. Yo lo practico mucho en la intimidad y esta es un poco gorda. Tiene que ser un poco más fina. Pero en la barra de pole dance, aparte de nuestro detector de humo que vimos en otro de los episodios, lo que tenemos es la mesa. Y la mesa, si os fijáis, tiene una pinta estupenda. O sea, parece de madera, de la buena, de verdad, teniendo en cuenta que el barco tiene 30 años. Cuando compré el barco estaba hecho a polvo. Y entonces podría haber hecho lo que habrían hecho muchos de los youtubers náuticos que trabajan la madera y tal, que es lijar, barnizar, darle mis manos y tal. Pero descubrí algo mucho más fácil, sencillo y que la verdad es que funciona genial. El vinilo. En realidad todo esto es fake. Esto era la madera original. Bueno, esta es la parte que no estaba quemada porque estaba a oscuras, pero si os fijáis, lo que está aquí es pegado con vinilo y toda la mesa completa está forrada en vinilo. O sea, esto es vinilo con pinta de madera, aguanta mucho mejor, se desgasta menos. Lo puedes mojar y da el pego. Y el día que te cansas, quieres cambiarlo o cualquier cosa, vuelves a poner otra vez vinilo. En adecentar la mesa me gasté, que igual le dedicamos un episodio a cómo usar el vinilo, pero en adecentar la mesa me debí gastar aproximadamente unos 4 euros en vinilo y hora y media en hacerlo. Así que creo que mereció la pena. De hecho, luego si os fijáis, todas estas tablas también que estaban viejas, de la humedad y del agua, pues parecen muy nuevas y tal, pero también vinilo. Todo es mentira. Todo es mentira en este. Aquí todo es mentira. Finalmente, en este lado, bueno, veréis que tengo enchufes de 220 por todas partes para que sea cómodo siempre conectar las cosas. Luego veremos cómo va la instalación de 220 y aquí abajo
está el boiler. El boiler ya me venía, bueno, están las bombas de agua de presión y el boiler que funciona con la refrigeración del motor, es decir, cuando el motor está en marcha el agua se calienta, pero que también tenía la posibilidad de conectarle a 220 y no estaba conectado y yo le he conectado. Pero cuando le conecté a 220 le añadí un par de cositas. ¿Veis este controlador de aquí? Este controlador de aquí, también chino, súper barato, lo que me permite es medir la temperatura dentro y entonces ponerle en modo automático que se caliente el agua hasta cierta temperatura y luego se pare, pero es que además es wifi y lo controlo desde casa y entonces puedo decidir, mira, mañana voy a ir al barco, voy a poner a calentar el agua y no gasto cuando no estoy en el barco, cuando no lo quiero hacer. Como todo, lo puedo controlar remotamente. Y por supuesto, bueno, aquí debajo, ya lo veríais en otro de nuestros episodios, pues están nuestros aforadores. Un acabado bien bueno, ¿eh? Un acabado bueno, es un repaso, el por si acaso, lo que se llama la silicona de por si acaso. Y entonces ya nos podemos ir a una de las partes centrales del barco, o las más importantes. Alrededor de la mesa de cartas es donde está prácticamente toda nuestra electrónica y todos los inventos principales. Carlos, ábreme, que soy David, que me ha llamado tu mujer, que tienes que salir ya, que no le quedan tranchetes ya para darte de comer por debajo de la puerta. Venga, abre. ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo? ¿Qué pasa a ti? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuándo va a estar esto? Estoy editando, tío, déjame que acabe. ¿Cuál es el problema? Pero, pues que me ha llamado tu mujer. O sea, ¿eso es que estás tardando demasiado o que está pasando algo? No, estoy ahí, que me está quedando que te cagas. Que Bueno, está genial. bueno, ¿por dónde vas? Voy, nada, terminando los últimos retoques y ya está. Y además va a quedar un vídeo Flaman, 35 minutos, una cosa así. O sea, perfecto. 35 minutos. 35 minutos. ¿Tú piensas que la gente no tiene otra cosa que hacer en verano que ver 35 minutos de vídeo nuestro? No. Corta por donde sea, a la mitad. Habíamos hecho este vídeo para ahorrarnos trabajo. O sea, si podemos sacar 2 vídeos nos ahorramos el doble de trabajo. Pero que ahora es... Pero que ahora viene lo mejor. Bueno, pues lo mejor vendrá en el próximo episodio. Y si esto os ha gustado, en el próximo episodio os vais a volver locos de los inventos que vamos a enseñar. Así que continuará.